Hola chicos, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar con este primer tema de geometría analítica en el que vamos a analizar los sistemas de coordenadas. Y bueno, pues la intención antes de empezar a analizar estos sistemas de coordenadas es pues comentar un poquito en seguimiento con lo que estamos analizando y trabajando en clase es pues lo siguiente. Partíamos entonces de que la geometría analítica es la rama de las matemáticas que estudia las figuras geométricas. Esto mediante técnicas de análisis matemático y de análisis algebraico, pero es muy importante que nosotros conozcamos en qué sistema de coordenadas estamos trabajando. Bien, al definir a la geometría analítica, sí, entonces tenemos dos problemas fundamentales para su estudio y que se van a analizar en este curso. El primero es que yo voy a tener o me van a proporcionar una ecuación y esta ecuación la voy a tener que interpretar geométricamente, es decir, voy a construir una gráfica que corresponda a la ecuación que me están proporcionando. Ese sería un primer escenario. El segundo escenario sería que, ya que tengo una figura geométrica o que conozco la condición que deben cumplir los puntos de la misma, es decir, de esta figura geométrica, yo tenga que determinar la ecuación. Entonces, básicamente este curso tiene que ver con o tengo una ecuación y la tengo que graficar, o tengo la gráfica o bien las condiciones de dicha gráfica y tengo que encontrar su ecuación. Esto lo vamos a hacer y para este curso en concreto vamos a analizar dos sistemas de coordenadas. Nosotros en este curso solamente vamos a analizar el sistema de coordenadas rectangulares y el sistema de coordenadas polares. Entonces, yo voy a poder resolver estos dos problemas que planteamos siempre y cuando tenga claridad de en qué sistema de coordenadas estoy trabajando. Dicho esto, pues vamos a empezar a trabajar con el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? El sistema de coordenadas rectangulares en dos dimensiones. ¿Por qué digo que nada más son dos dimensiones? Porque solamente vamos a trabajar con el eje de las X y el eje de las Y. Está formado por dos ejes ortogonales, ¿no? Es decir, son dos ejes que son perpendiculares, ¿sale? Son dos ejes que son perpendiculares y que están compuestos del eje de las abscisas o bien el eje de las X, el eje de las abscisas o bien el eje de las X y el eje de las ordenadas o bien eje de las Y. Generalmente nosotros decimos el eje de las X y de las Y nada más, pero ya vamos a empezar a acostumbrarnos a decir eje de las abscisas o eje de las ordenadas, ¿no? Nosotros dijimos que son dos ejes ortogonales, entonces son dos ejes que realmente están en perpendicular, ¿no? Esto genera que aquí tenga 90 grados, 90 grados, 90 grados, esto lo vimos muy a detalle el semestre anterior, en el curso inmediato anterior. Y bueno, nosotros a este punto de intersección le llamamos O, ¿no? De origen. Este es el origen. Entonces, mi sistema de coordenadas rectangulares está compuesto básicamente por el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas y el origen. Y bueno, finalmente cuando nosotros tenemos este arreglo, ¿no? Este arreglo de estos ejes, pues vamos a recordar lo siguiente. Nosotros decíamos, bueno, cuando yo encuentro el origen en este eje, en este plano cartesiano, déjenme, o en este sistema de coordenadas rectangulares, déjenme estructurarlo de una manera distinta. Lo que va a ocurrir es que, fíjense, yo tengo aquí mi eje vertical y en este momento estoy poniendo mi eje horizontal. Entonces dijimos, X es el eje de las abscisas, Y es el eje de las ordenadas y aquí en donde se intersectan voy a tener el origen. Y ocurría algo cuando yo obtenía este origen, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, ya tengo el origen y está muy bien, solo que esto me condiciona y resulta que cuando yo encuentro el origen y me muevo hacia la derecha, lo que yo encuentro son números positivos, ¿no? De este lado van a estar todos los números positivos. El 1, el 2, el 3, etcétera, 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 el 1000, etcétera, etcétera, así
¿Hasta qué valor? Híjole, pues hasta el valor que nosotros queramos, ¿no? Es decir, yo puedo llegar aquí hasta infinito y voy a encontrar ese infinito positivo sobre el eje de las X a partir del origen y hacia la derecha. Y ocurría exactamente lo mismo si yo me iba hacia la izquierda, ¿no? Aquí iba a tener -1, -2, -3, -4, así hasta menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros concluir, no? Pues que este eje de las abscisas son rectas numéricas de números que contienen al conjunto de los números reales y que van a ir desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué decimos que esto va a ocurrir en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas? Bueno, porque fíjense como si yo me vuelvo a posicionar sobre el origen, pero ahora voy a enumerar hacia arriba, ¿no? Sobre el eje de las Y, lo que voy a encontrar son valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Hasta dónde? Hasta infinito positivo. Y va a ocurrir lo mismo si yo me desplazo del origen hacia abajo. Yo voy a tener -1, -2, -n, así hasta menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir? Bueno, pues que también al eje de las ordenadas es una recta numérica que también contiene el conjunto de los números reales y que además también se mueve desde infinito positivo hasta menos infinito. Entonces, esas son las características de mi sistema de coordenadas rectangulares. Ahora, hay una cosa adicional, fíjense. Cuando yo tengo este plano cartesiano, ¿no? Cuando yo dibujo estas dos líneas ortogonales, lo que yo genero son una cosa que se llaman cuadrantes. Y estos cuadrantes, pues los revisamos a detalle en el curso inmediato anterior. Nosotros decíamos, bueno, pues yo puedo revisar qué es lo que está pasando en cada uno de esos cuadrantes. Y el cuadrante número 1, al que le voy a denotar como primer cuadrante, a este cuadro, ¿no? Que se genera justo aquí con los positivos. Este va a ser mi primer cuadrante, ¿no? Aquí vemos que se dibuja aquí. Vamos a hacerlo un poco más obvio, ¿no? Que es un cuadro, pues. ¿Qué pasa con el segundo cuadrante? ¿Qué pasa de este lado? Bueno, ¿por qué el segundo cuadrante está hacia la izquierda? Porque tenemos que recordar que la notación los voy a enumerar en sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces mi positivo va a ser para allá. Entonces empiezo con mi primer cuadrante, luego me voy al segundo, sigo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este es mi tercer cuadrante y este sería mi cuarto cuadrante. Y además habíamos revisado que teníamos características muy especiales o muy específicas en estos cuadrantes. ¿Cuáles iban a ser esas características muy especiales o muy específicas? Pues que voy a tener signos atribuidos, ¿no? a este sistema de coordenadas, dependiendo del cuadrante en el que yo me ubique, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué es lo que estoy calculando, en dónde estoy ubicado? Bueno, pues para que nosotros nos ubiquemos en un sistema de coordenadas rectangulares, lo que yo necesito es un punto, ¿no? Un punto que me diga exactamente en dónde voy a estar ubicado. Y este punto lo tenemos que denotar con una letra mayúscula del alfabeto. Vamos a pensar en un punto cualquiera, en un punto A. Este punto A lo voy a denotar con una letra mayúscula y enseguida va a ir colocado un paréntesis. Y dentro de este paréntesis van a ir colocados los valores de la abscisa y de la ordenada, es decir, del eje de las X y el eje de las Y. Siempre voy a separarlos por una coma y siempre van a estar en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones quiero decir, esta flecha acuérdense que era el sentido como enumero al plano. Entonces decíamos, tiene que ir en un orden y este orden es, primero voy a poner el valor de las abscisas y después voy a poner el valor de las ordenadas, ¿no? Primero voy a poner las abscisas y después voy a poner el valor de las ordenadas. Entonces vamos a pensar que utópicamente yo les dé el valor de un punto A igual a 3,2, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo este punto A 3,2? Bueno, pues me dice, ¿sabes qué? Sobre el eje de las X vas a avanzar 3 unidades y nos vamos a posicionar aquí. Pero después sobre el eje de las Y vas a tener que avanzar 2 unidades, que son estas 2 unidades, y vas a subir. Entonces, este fue el desplazamiento que yo hice y el punto A se ubica justamente aquí.
tiene coordenadas 3,2. Por supuesto, más adelante ya no va a ser necesario poner esas dos líneas azules que estoy remarcando, ¿no? Solamente estoy denotando que estoy ahí ubicado. Pero además, algo me tiene que decir que mi punto sea 3,2. Fíjense, vamos a hacer el análisis paso a paso por signos. Si A es 3,2, entonces lo que me está diciendo es que el 3 tiene un signo positivo y el 2 tiene un signo positivo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues que vas a estar en positivo sobre X y en positivo sobre Y, es decir, que vas a estar ubicado en el primer cuadrante. Y así lo tengo que hacer para el segundo cuadrante, para el tercer cuadrante, para el cuarto cuadrante. Por ejemplo, si a mí me dan un punto B de coordenadas menos 2, menos 1, pues entonces a mí me están diciendo que X es negativa y que Y es negativa. Al ser negativo X y Y, yo tendría que preguntarme ¿en qué cuadrante tenemos esas condiciones particulares que me están diciendo? Bueno, pues fíjense, para que X sea negativa tengo que estar de este lado, o sea, del origen hacia la izquierda. Y para que Y sea negativa tengo que estar del origen y hacia abajo. Eso me remite inmediatamente entonces al tercer cuadrante, ¿no? Esto lo estamos viendo ahorita como ubicación. El semestre anterior lo veíamos lo asociábamos a los signos, ¿no? A los signos de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar la ubicación que a mí me están dando? Pues entonces yo voy a retroceder o a avanzar 2 unidades en valor absoluto sobre el eje de las X, o bien retroceder 2 unidades a partir del origen, y luego voy a bajar 1 unidad sobre el eje de las Y. Y voy a ubicar mi punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues de menos 2 voy a sacar una línea paralela al eje de las X y al menos 1 le voy a sacar una línea paralela al eje de las Y. Donde se intersecten esas líneas voy a tener el punto que me están indicando que es el punto B. ¿Qué es lo que yo puedo concluir con estos dos ejemplos? Bueno, pues que en el primer cuadrante, fíjense, que en el primer cuadrante los signos que voy a asignar son positivo y positivo, dado los ejemplos que acabo de ver, y que en el tercer cuadrante los signos son negativo y negativo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el segundo cuadrante? Bueno, pues que X va a ser negativa y Y va a ser positiva. ¿Y qué va a pasar en el cuarto cuadrante? Pues que X es positiva y Y es negativa. Entonces aquí dijimos que esto es más, más, y aquí dijimos que esto es menos, menos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito identificar? Bueno, pues cuál es el dato que a mí me están proporcionando, y con el dato que me estén proporcionando ubicarme en el plano cartesiano, ¿no? ¿Hay estrategias para graficar el punto? Sí las hay. Necesitamos siempre primero iniciar en el origen y a partir del origen moverme sobre el eje de las abscisas y o las ordenadas según lo que me soliciten, ¿ok? Bueno, pues este es como un primer acercamiento al sistema de coordenadas rectangulares. En la brevedad subiré un video de sistemas de coordenadas polares, lo que nos dará entrada a hacer las conversiones pues necesarias, ¿ok? Muy bien, jóvenes, muchas gracias.